Entonces les decía qué tipo de políticas vamos a seguir en cuanto a las ventas, la financiación, los precios, en qué canales vamos a comercializar nuestros productos, vamos a canalizar a través de los mayoristas, vamos a destinar a comercializarlo hacia los minoristas, vamos a comercializarlos de manera directa. ¿Cómo van a ir variando las ventas en función del nivel de evolución de la actividad económica en general? ¿Sí? En algunos casos, por ejemplo, a medida que la actividad económica se puede contraer, nuestra empresa puede tener un exponencial salto en lo que representan nuestras actividades. Y en un contexto normal, por ejemplo, la demanda de nuestros productos tiende a tener una estacionalidad, ¿sí?, determinada. Justamente en el día de hoy me habló un alumno de segundo año por una situación particular y me dice: profe, estamos con muchísimo trabajo en nuestra empresa, como nunca antes habíamos tenido. Estamos observando, entonces uno dice: pero ¿cómo está? Este alumno me dice que a su empresa le está yendo muy bien, y resulta que, por otro lado, vemos que producto de la pandemia muchas empresas están cerrando, están perdiendo ventas. Bueno, este tipo de situaciones se dan de manera muy habitual. Entonces, también la contracción en la actividad económica o la expansión de la misma puede dar lugar a que nuestro producto o servicio sea más o menos demandado en función al momento en el que se encuentre la situación económica en general. ¿Tenemos información de nuestros competidores? ¿Es posible obtener información fiable de los mismos que nos permitan saber, bueno, qué están haciendo concretamente nuestros competidores? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo elaboramos entonces un presupuesto de ventas? Y acá empezamos a entrar un poco en la consigna número 3, o en la C concretamente, de nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, un presupuesto de ventas va a considerar las ventas que yo voy a estimar que van a suceder el año que viene, ¿sí? Supongamos que yo expreso ese presupuesto en términos anuales, es decir, para un año. Nosotros hablábamos anteriormente, yo les decía, recuerdo cuando les decía de las aperturas, que podían ser mensuales, bimestrales, trimestrales. ¿Se animan a decirme, dentro de este pequeño cuadro que está allí, qué tipo de apertura tiene para un año? Si es mensual, bimestral, trimestral o de algún otro, de alguna otra índole. Trimestral. Muy bien, claramente es trimestral, ¿sí? Porque tiene 4 aperturas. Y además porque naturalmente allí dice primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, ¿sí? ¿Cómo se determina el presupuesto de ventas? Como decíamos, en función a, naturalmente, la cantidad de productos que yo voy a estimar que voy a vender en cada una de esas aperturas, es decir, en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, en el cuarto trimestre. Y el precio unitario que va a tener ese producto, ¿sí? En este caso, tiene un valor allí, como ustedes pueden ver, de 170, ¿sí? Entonces yo puedo determinar para todo el año la cantidad de productos que voy a vender, como así también puedo determinar el valor que va a tener el precio unitario de ese artículo. Esto, por supuesto, acá ustedes pueden observar que estamos hablando de un solo producto. Supongamos que mi empresa vende un solo producto. Pero ¿qué pasa cuando, supongamos, estamos hablando de una empresa distribuidora donde comercializa múltiples tipos de productos? Supongamos que comercializa, no sé, 300 tipos de productos distintos.
Bueno, allí, en cada apertura, en cada trimestre, van a tener que estar contempladas una proyección individual de cada artículo multiplicada por su precio, ¿sí? También su precio unitario. Este precio unitario puede ir variando de trimestre a trimestre, ¿sí? Y eso, la proyección de la cantidad de artículos multiplicada por el precio unitario de cada artículo, nos va a dar las ventas proyectadas. Estas ventas van a estar expresadas en términos de dinero, ¿sí? Es decir, en términos financieros. Y las mismas, como ustedes pueden apreciar allí en el cuadro, naturalmente no siempre se venden 100% al contado, ¿sí? Ejemplo, supongamos que ustedes tienen una empresa que comercializa indumentaria. Ustedes cuando van a comprarse ropa, calzado, lo que sea, ¿se compran habitualmente al contado o dicen, la verdad que un jean hoy cuesta 2.000, 2.500 pesos, en el más caro, digamos, del tipo de producto de que estamos hablando, y llevan los 2.500 pesos en su bolsillo y los pagan de una, o generalmente utilizan algún mecanismo de financiación? Sí, Tarjeta tarjeta de crédito. Tarjetas de crédito, financiación de Depende. la propia casa, digamos, que le vende el artículo. Entonces, por supuesto que allí se tiene que registrar lo que efectivamente va a ingresar a la organización, lo que se espera. Entonces, fíjense que allí se considera que el 70% de las ventas se va a producir al contado y el 30% a crédito. Entonces, de esos 680.000 pesos que nosotros tenemos para el primer trimestre, solamente van a ingresar 470.000, ¿sí? Que van a resultar del 476.000, digo bien, de la venta al contado, y el otro 30% va a ser a crédito, ¿sí? Por lo tanto, los otros 204.000 van a estar expresados en tantas aperturas como haya. Entonces, eso es lo que va a sumar los 680.000. ¿Está? Con el segundo trimestre lo mismo, con el tercero lo mismo, y con el cuarto, naturalmente, lo mismo. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Se va comprendiendo más o menos? Sí, profe. Sí. Una vez que nosotros dijimos qué cantidades de productos vamos a vender y por qué precio lo vamos a vender, ahora tenemos que empezar a producir. Y en la producción tenemos que determinar no solamente la cantidad de producto que vamos a producir, sino también todos los elementos que van a estar nucleados o de alguna manera vinculados a la producción. Entonces, en este sentido, tenemos que tener en cuenta lo que de alguna manera señalábamos al comienzo de la clase. La materia o los insumos los vamos a tener que importar. ¿Hay algún tipo de reglamentación para la importación de esos artículos? ¿Esos artículos tienen algún tipo de licencia para poder ser usados o simplemente son de libre disposición o disponibilidad? ¿Hay algún tipo de política cambiaria o normativa cambiaria que nos obligue a realizar algo de alguna manera en particular para poder obtener ese insumo o materia prima? ¿Hay algún tipo de regulación o normativa que nos diga acerca de cómo tenemos que llevar adelante la producción? Bueno, esto es importante tenerlo presente, ¿sí? Entonces, la producción que yo voy a proyectar para un periodo de tiempo va a tener que ver con las ventas, naturalmente, que yo voy a tomarlas del cuadro anterior, las ventas proyectadas en cantidades, ¿sí? Y a esto le voy a tener que sumar cuál es el inventario final proyectado, es decir, qué cantidades de artículos yo espero que me queden al final, ¿sí? Del periodo de tiempo que yo esté considerando. Y a eso le tengo que restar la cantidad de artículos que yo tenía al comienzo de la apertura en la que me encuentro, ¿sí? Al
comienzo del, por ejemplo, primer trimestre. Entonces, fíjense que allí figura, por ejemplo, cantidad de ventas proyectadas. Esto es lo que nosotros dijimos que íbamos a vender aproximadamente. Y a eso le tenemos que sumar la cantidad de artículos que nosotros esperamos queden, ¿sí?, al final del primer trimestre. A eso le tenemos que restar el inventario inicial, es decir, la cantidad de artículos que nosotros ya teníamos cuando iniciamos anteriormente el trimestre. ¿Y esto de qué va a venir? Y va a venir del anterior trimestre, es decir, del cuarto trimestre del año anterior, ¿sí? Entonces, lo que efectivamente yo voy a tener que producir van a ser la cantidad de 4.000 más 320, y a eso le tengo que restar 200, ¿sí? Que es lo que yo hoy ya tengo. Y así con cada uno de los trimestres. Entonces, la producción me va a llevar a que la cantidad de ventas que efectivamente yo voy a realizar, más lo que espero que quede al final del periodo, de ese primer trimestre, por ejemplo, menos la cantidad que yo ya tenía al comienzo, es lo que efectivamente voy a tener que producir, ¿sí? ¿Se alcanza a comprender más o menos esto? Sí, profe. Sí, profe. A esto lo voy a tener que llevar a, naturalmente, términos cuantitativos expresados en términos financieros, es decir, voy a tener que conocer cuál es el costo que va a tener cada uno de esos productos que se elaboren, ¿sí?, que se produzcan. Entonces, también en este sentido voy a tener que analizar si es un producto importado, ese producto importado va a estar influenciado, por ejemplo, por una política cambiaria, por el tipo de cambio naturalmente. Ese producto naturalmente puede estar vinculado a que una mano de obra calificada lo opere, ¿sí?, no cualquier tipo de operario, por ejemplo. Tengo que analizar también si voy a tener en determinados momentos capacidad ociosa, o voy a tener que contratar más recurso humano para poder producir. Imagínense una heladería de vuelta. En estos momentos, ¿creen ustedes que una heladería está produciendo todo lo que puede producir de helado, o está produciendo, como muchas veces se denomina en términos vulgares, ¿sí?, o populares, a media máquina? ¿Cómo creen ustedes que en estos momentos es la producción de una heladería? A media máquina. Claramente que a media máquina, es decir, fíjense que se observa el tercer inciso, ¿sí? Inadecuado equipamiento o excesiva capacidad ociosa. La capacidad ociosa es el exceso de capacidad de producción que tiene mi planta, ¿sí?, de fabricación en función a la cantidad de artículos que yo estoy produciendo. Ejemplo, si soy la heladería, supongamos que estoy produciendo, no sé, 100 kilos de helado por día. Si yo tomo toda la infraestructura de mi planta de producción, yo podría producir 1.000 kilos de helado por día. El problema es que no voy a vender en estos momentos los 1.000 kilos de helado por día. Cuando llegue el mes de diciembre, seguramente voy a vender 1.000 o más kilos por día, ¿sí? Cuando llegue enero, cuando llegue febrero, cuando llegue marzo, cuando llegue abril, seguramente también. Cuando llegue incluso hasta noviembre, octubre, noviembre, ya se empieza como a despertar la fábrica, ¿sí? También si la tecnología que tengo está siendo correctamente utilizada, si es la tecnología más novedosa que tengo en mi organización, o también tengo que empezar a pensar en reemplazarla, y así sucesivamente. Entonces, el presupuesto de costo de producción va a tener que ver con los siguientes elementos: con la relación que va a haber entre el costo total proyectado y la cantidad de producción proyectada. Entonces, ¿cómo se determina uno y otro?
El costo unitario proyectado, que es lo que vamos a intentar determinar, tiene que ver con, en su parte superior, es decir, en el numerador, con una sumatoria que tiene que ver del costo por unidad, perdón, por el costo total de material directo, es decir, de material, mano de obra, digo bien, y costos de fabricación asociados al proceso productivo, dividido a la cantidad de producción que se va a proyectar. Entonces, este costo total, ustedes lo pueden ver allí en la tabla, tiene relación con el costo proyectado de material directo, que fue el primero que hablamos, ¿sí? Lo que es material, insumo, materia prima. El costo de mano de obra para cada uno también de los trimestres. Y gastos variables que tienen que ver con la fabricación, ¿sí? Los gastos variables van a ser aquellos que están vinculados con todo tipo de actividad que se lleva adelante en el proceso productivo y que se produce en tanto y en cuanto haya elaboración de producto. En el caso de que no haya elaboración de producto, ese gasto no aparece, por ejemplo, ¿sí? Esto tiene que ver muchas veces con los costos de logística, de transporte interno, de almacenamiento. Entonces, eso es lo que nos da el costo total proyectado, ¿sí? Si yo lo divido por la cantidad de producción proyectada que sacamos del cuadro anterior, del presupuesto anterior, perdón, eso es lo que me va a dar el costo unitario por cada producto que yo voy a producir, valga la redundancia, ¿sí? Y después tenemos, para ir finalizando un poco, los presupuestos de gastos de explotación, que tienen que ver fundamentalmente con gastos de administración y de comercialización, que son los gastos necesarios para poner en funcionamiento toda la estructura de soporte de la organización. Acá tenemos los sueldos y todas las cargas sociales, tenemos las comisiones por venta, en el caso de los vendedores, por ejemplo, cuando trabajan a comisión. Tenemos los gastos de publicidad, de propaganda que la organización lleva adelante, bien sean estos por cualquier tipo de canal, los impuestos naturalmente que se pagan por la actividad comercial o industrial que se desarrolla, y también, por supuesto, la previsión por incobrables, es decir, tenemos que estimar un determinado porcentaje de lo que vendemos que efectivamente no lo vamos a poder cobrar, ¿sí? Porque son gente que, por diversas razones, motivos o circunstancias, no nos termina pagando el bien o artículo que nos compró, ¿sí? En la empresa. Entonces, los gastos de administración, los que tienen que ver con administración, tienen que ver con gastos fijos y gastos variables. Y los gastos variables concretamente con la relación de la cantidad de las ventas proyectadas y el costo variable unitario de administración, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar? Y para lo que es el presupuesto que a ustedes les va a tocar hacer, para el que yo espero que ustedes elaboren, desde el punto de vista conceptual, desde los componentes que pueden formar parte de estos gastos, solamente me gustaría que ustedes se concentren en los costos fijos de administración, ¿sí? Esos costos fijos van a ser seguros, por ejemplo, como dice allí, sueldos de oficinas, es decir, sueldos de personal administrativo, alquileres de las oficinas en las que funciona un sector de la organización o toda la organización, y gastos de depreciación. Esto ustedes lo ven cuando analizan el concepto de amortización, ¿sí? En contabilidad. Pero en este caso no los invito a, digamos, a que se
se sumen, digamos, a analizar gastos de depreciación porque no tiene sentido, por lo menos en esta instancia. Lo que sí me interesaría es que desde el punto de vista de lo que es el presupuesto de administración, ustedes me puedan decir, bueno, de administración nosotros vamos a tener sueldos, vamos a tener impuestos, vamos a tener, por ejemplo, luz, agua, internet, todo lo que signifiquen gastos operativos, ¿sí?, de funcionamiento de un sector administrativo de la empresa, ¿sí? De la misma manera, respecto a los gastos de comercialización, ¿está? Los gastos proyectados de comercialización van a ser los fijos más los variables, y los variables se componen de la relación entre ventas proyectadas y costos variables unitarios. ¿Qué hay en costos de comercialización? Que sumados los de administración más los de comercialización nos dan los gastos de explotación. Bueno, vamos a encontrar todo lo que es publicidad, propaganda. En este sentido, si la empresa, por ejemplo, hace publicidad en el diario, bueno, cuánto, todo lo que se gasta, perdón, en el diario, en hacer publicidad en el diario, en hacer publicidad en una red social, en hacer publicidad, por ejemplo, en un medio tradicional como radio o televisión. Imprimió folletos y los distribuyó en la vía pública, eso también son gastos de publicidad. Seguros para la comercialización, esto fundamentalmente se da cuando tenemos personal o tenemos equipamiento que están en zonas en donde, por ejemplo, se están llevando adelante prácticas comerciales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el seguro que se le paga a un vendedor o a una persona que está exponiendo nuestros productos, en efecto, eso es un gasto de comercialización. Naturalmente, sueldos de oficina de aquellas personas que están abocadas a la comercialización, ¿sí? Por ejemplo, podemos encontrar personal de operadores de call center, por ejemplo, podemos encontrar vendedores que tienen su sueldo fijo más su sueldo variable en función a la cantidad de ventas que, por ejemplo, hagan. Las oficinas de comerciales también, si pagamos alquileres por esas oficinas, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que busco en ese tercer inciso? Bueno, que ustedes me digan, bueno, cuando hagan el presupuesto de venta, ¿qué van a considerar? Las ventas, bueno, ¿las ventas de qué producto? ¿Para qué periodos? ¿Para qué nivel de apertura? ¿Sí? ¿Van a considerar una apertura mensual, bimestral, trimestral, como les decía? Bueno, ese presupuesto de ventas va a tener una distribución uniforme a lo largo del tiempo, es decir, todos los bimestres, todos los trimestres pensamos que vamos a vender lo mismo. En determinados bimestres o trimestres vamos a vender más cantidad que en otros. De vuelta con el caso de la heladería. ¿Ustedes creen que hoy, 2 de julio, o para este mes de julio, una heladería va a vender la misma cantidad de helado que en el mes de septiembre, que en el mes de diciembre, que en el mes de marzo o de abril? Todo depende del No, gusto de los profe. consumidores, profe. Pero sinceramente no creo, porque en esta época estamos en invierno. ¿Quién va a querer helado en el invierno? Más allá del gusto de los consumidores, que sí, como muy bien dice el compañero, es una variable a considerar en el presupuesto de ventas, ¿sí? También tiene que ver el factor climático en la estacionalidad de las ventas. Para este producto que estamos señalando, el helado, por ejemplo, la estacionalidad es determinante. Absolutamente determinante. Por lo tanto, un día frío como el de ayer, como el de hoy, la gente no es muy proclive, ¿sí?, a salir a buscar medio kilo de helado o 1 kilo de helado. Sí, por ahí va a haber alguno que otro que va a salir a buscar, ¿sí?, por supuesto. Pero no va a salir la gente de manera tan masiva
como sí lo haría en estos periodos que señalábamos anteriormente, ¿sí? El mes de diciembre, el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo. Entonces, la idea es que ustedes, de manera sintética, muestren a través de la redacción de que determinados meses o determinadas aperturas, ustedes pueden decirme en el primer y en el tercer trimestre, es en donde más se va a vender el producto que vende la empresa. Por esto y por esto, ¿sí? Para el presupuesto de costo de producción vamos a tener que tener en cuenta esto y esto. Para el presupuesto de gastos de comercialización y de administración, vamos a tener que tener en cuenta esto y esto. ¿Sí? Por eso tengan en cuenta los gastos que pueden asumirse o presentarse en una fábrica, por ejemplo. Vuelvo a insistir con algunos que van a ser muy comunes en casi todas las empresas: luz, agua, alquileres, internet o servicios básicos de tecnología. Algunos pueden también incluir, por ejemplo, la referencia a algún tipo de software. Y cuando hablamos de software, tengan en cuenta lo que señalábamos anteriormente respecto a las licencias, ¿sí? Cuando nosotros adquirimos un software, nosotros tenemos que pagar una determinada licencia, es decir, tenemos que todos los años pagar por usar ese software. Por lo tanto, eso es un costo que hay que tenerlo en cuenta en el presupuesto. ¿Se alcanza a entender más o menos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Hasta acá, ¿hay algún tipo de duda sobre lo que hemos desarrollado o bien sobre lo que configura el trabajo que hemos planteado? Profe, Sí. nosotros el presupuesto lo tenemos que elaborar de acá a o sería del mes de julio a un año, o lo que es el año 2020, los 12 meses que comprende el año. Tómenlo como ustedes prefieran, ¿sí? Como el análisis que ustedes van a hacer les resulte más claro de entender. Yo no les voy a limitar en cuanto a que tomen desde el mes de julio del 2020 a julio del 2021 o enero del 2021, diciembre del 2021, ¿sí? ¿Dónde comienza y dónde termina? Defínanlo ustedes, ¿sí? No necesariamente siempre es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿sí? El momento en el que comienza el presupuesto y el momento en el que termina el presupuesto. Profe, una consulta. ¿El presupuesto que nosotros lo realizamos tiene que ser como una descripción o así como figura en la pantalla de manera cuantitativa? Solamente les pido como una descripción lo más detallada posible sobre los elementos que ustedes consideran del presupuesto, ¿sí? ¿Por qué no les pido números? ¿Por qué no les pido que ustedes elaboren en base a datos financieros o cuantificables de la empresa? Porque primero y principal, en muchos casos ustedes no pueden acceder a la empresa y en el caso de que puedan acceder, esto ya requiere un análisis más profundo con o el dueño de la empresa o quien lleva adelante estas tareas financieras de la empresa, ¿sí? Por lo tanto, dado que hoy tenemos una restricción de poder acceder a las empresas en términos generales, tal vez algunos me puedan decir, sí, profe, yo me voy todos los días a la empresa. No, tu caso, por ejemplo, no es el que comúnmente se da para todos los alumnos, ¿sí? Entonces, por eso simplemente planteo el ejercicio a nivel conceptual y de aplicación de ese concepto a una realidad que el alumno pueda describir. ¿Se alcanza a entender esa idea?
Sí, profe. Bien. ¿Queda alguna otra consulta? Una consulta, profe. Sí. Sí o sí hay que seguir analizando la empresa del trabajo anterior o podemos cambiarlo. Lo ideal es que analicen la empresa que venían trabajando. ¿Por qué les digo lo ideal? Y porque ya tienen elementos de esa organización que los va a ayudar naturalmente a desarrollar este trabajo. Si ustedes van a cambiar la empresa y el análisis de este trabajo se les va a, no les digo complicar, pero sí se les va a tornar un poquito más complejo porque van a tener que analizar un montón de elementos que ya los tenían analizado en trabajos anteriores para esa misma organización. ¿Me explico? Así que si tienen algún inconveniente para continuar analizando la misma empresa, no hay ningún problema. Busquen otra empresa, ¿está? Pero bueno, no es el caso ideal dado esto que estoy señalando. Pero también es natural que por ahí puede haber algún tipo de inconveniente por el cual no podamos seguir trabajando con la misma organización y tengamos que reemplazarla, ¿sí? Ok. Gracias. Por nada. ¿Quedaba alguna consulta más? No, profe. No, Bien. profe. Entonces, vuelvo a insistir lo que dije al comienzo, el tema de las preguntas, las consultas, las dudas que se les vayan generando, ¿sí? Por favor, a través del aula virtual siempre. Nos vemos el día 16, que va a ser nuestro último día de clases, al menos en este cuatrimestre. Ya ahora, finalizada la clase, voy a hacer la corrección que me señaló la compañera. Así que, si no hay más consultas, les deseo un buen fin de semana a todos y nos estamos viendo el jueves 16. Gracias, profe. Gracias, Igualmente. profe, Gracias, profe. igualmente. Gracias, profe. Profe, Hasta luego, Gracias a chicos. ustedes, Profe. Hasta chicos. luego. Chao. Buen fin de semana para todos. Profe. Hasta luego. profe, Sí, perdón. perdón, una última pregunta. Sí. Cuando en el punto C nosotros debemos elaborar un esquema de presupuesto, usted ha mencionado 4 tipos de presupuesto, uno de ventas, de producción, de costo de producción y por último de gastos de explotación. Nosotros tenemos que focalizar el esquema en el cuarto, en el de gastos de explotación. En el primero principal, en el presupuesto de ventas, ¿sí? Es el que te da el origen a los restantes. ¿No? Ah, bien, perfecto. Siempre partimos del presupuesto de ventas, siempre, para cualquier caso. Perfecto, ¿Está? profe. Bien. Entonces, Perfecto, un buen fin. buen fin Entonces, de para todos, nos estamos viendo, chicos. Hasta luego. hasta luego, Hasta luego, gracias. profe. Hasta luego.